También hay ciertas contradicciones y no entre grupos políticos internos que los hay, pero yo quiero hablar de lo que está pasando, de estas visiones contradictorias con Estados Unidos en cuanto a la política económica con Venezuela, porque por un lado lo castiga, regaña a otros países porque hace negocios y por el otro lado pues le da permiso a Chevron, que es esta compañía norteamericana, para que siga trabajando ahí en su país. Sin duda alguna, y eso hay que destacarlo, tal vez el crecimiento económico que ha tenido Venezuela en los últimos años, ¿no? Esa posibilidad de que existan empresas mixtas en el país ligadas al petróleo, sobre todo estadounidenses, recordando que no es la única Chevron. Hay otras empresas de otros países que también explotan el petróleo venezolano. Pero se tenía el conocimiento de que Chevron se iba del país, luego Donald Trump hablaba sobre lo que significaba Venezuela, los criminales que exportaban al país vecino. Pero se conoció, dicho por Nicolás Maduro, que Chevron va a volver a Venezuela y va a seguir explotando el petróleo del país en una empresa mixta, repito, también con un porcentaje del Estado venezolano. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el hecho de que Chevron explote petróleo para Venezuela y para su economía? Además de otros temas como el tema de las zonas binacionales. Yo creo que es importante hablar con Tamara Herrera. Jennifer, ella es una de las economistas más importantes del país. Es miembro además de la Junta Directiva de BNANCHAM, que es la Cámara Venezolana Americana de Comercio y Industria, y puede conocer un poco de esa conexión que hay entre los Estados Unidos y el país vecino. Señora Herrera, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Gracias por la invitación. A ver, señora Herrera, ¿qué significa el hecho de que Chevron vuelva al país? ¿Qué significa esto para la economía venezolana? Bueno, es en principio una noticia muy importante y positiva también, sobre todo si confirma que es el mantenimiento de una fuerza de diálogo que tenga un tránsito todavía con una agenda importante, que no esté circunscrita solamente a Chevron. Lo importante es que pueda establecerse un camino que permita la mejora de la industria petrolera del país y por consiguiente de las condiciones de vida de la propia economía, porque Venezuela, a pesar de los largos años de caída, salvo los 3 últimos que fueron una interrupción en la caída y fueron de un crecimiento moderado, es muy importante evitar volver a caer en recesión. Y ahí es vital el sector petrolero, porque Venezuela no ha desarrollado todavía, no ha recuperado cabalmente toda su competitividad en áreas no petroleras. Entonces ahí hay una vía crucial que oxigena a Venezuela, pero hay que reconocer que la coyuntura petrolera internacional no es favorable ni por los precios internacionales del petróleo y porque todavía el tema de sanciones afecta severamente el funcionamiento económico en forma directa sobre los sancionados o empresas sancionadas, o por lo que llaman sobrecumplimiento o overcompliance, que afecta indirectamente, le impone muchísima lentitud, le imprime lentitud y mucha inhibición al funcionamiento de nuestra economía, que tiene mucho por recuperar y crecer. Justo sobre eso le quería preguntar, señora Herrera, porque cuando uno ve estas decisiones, y lo mencionaba al principio, pues por un lado uno ve a un Donald Trump duro, crítico, en eso, regañando, llamándole la atención a otros países que tratan de hacer negocios con Venezuela, y por otro pues ve estos permisos que permiten a Chevron seguir allí. Para el ciudadano común y corriente, ¿esto cómo se ve? ¿Realmente se ve como un oxígeno para el régimen de Nicolás Maduro? O si no se da ese permiso, realmente el que sufre es el venezolano común y corriente, el que tiene que trabajar todos los días para poder comer. Fíjense, las sanciones económicas, mientras más afecten a lo medular de la economía, van a afectar a la población, y es imprimir un sacrificio por un desenlace incierto. Eso por una parte. Lo que usted señala sobre la política que pueda sorprender a algunos, en realidad hay que tener presente que Trump parece tener muy claro un propósito, una meta de deportaciones, y eso establece un curso y un oxígeno por un buen tiempo de negociación, porque no puede ser un proceso que continúe de forma instantánea y tiene que transitar con negociaciones en paralelo.
También está, parece que ha sido elocuente a través de medios internacionales, que no hay una homogeneidad en los criterios de quienes manejan las negociaciones y la relación con Venezuela. Y por eso esa intermitencia, o incluso que en este mismo año, a mitad de año, ya hayamos visto 3 cambios de opinión. El hecho de que se abra esta dirección es, a mi juicio personal y digamos en lo que profesionalmente puedo dar fe, un hecho positivo que Venezuela pueda, a través de Chevron en esta ocasión, y esperamos que se confirme igualmente por el resto de las europeas y por el resto de los países o empresas de otros países que están interesadas en invertir, pero hay una cantidad de elementos de incertidumbre en el entorno que lo inhiben o retrasan ese proceso. Entonces, yo creo que la sorpresa es una cosa distinta. Los criterios de valoración de las relaciones de Trump han sido muy variables con distintos gobiernos en este breve lapso de su segundo término, así que no me dejaría llevar mucho por esa aparente incongruencia en este momento. Se ve que la prioridad es cambiar deportación por negocio petrolero que pueda caminar, pues. Mire, hay algo que llama la atención y tiene que ver con la importancia o el interés que tienen Estados Unidos o empresas estadounidenses en Venezuela. Usted hace parte de la Junta Directiva de Benencham. Y yo quisiera preguntarle precisamente por eso. ¿Las empresas estadounidenses, más allá del tema político, realmente están interesadas y están haciendo lobby para apostarle a Venezuela? Todas las empresas que conozco que están activas tienen el mayor interés en mantener su actividad. Es una reacción y una misión absolutamente natural. De preferencia en Benencham hay empresas norteamericanas y muchas empresas venezolanas. Más bien ha disminuido la cantidad de empresas norteamericanas lentamente a lo largo de los años, justamente por este entorno de conflicto y de crisis política interna que nos ha rodeado. Pero en general no hay en realidad ninguna empresa que no esté luchando por sobrevivir, por mantener empleo, por echar hacia adelante, y está muy interesada en mantener vivo ese canal y que ese canal se ensanche. Estas cosas no pueden ser lentas. Venezuela ya se ha encogido demasiado, el mercado, el tamaño de su mercado se ha encogido y el potencial y el espacio de crecimiento es muy amplio. Y bueno, también se conoce del interés en las relaciones con Colombia de las empresas que están precisamente muy interesadas en conocer las formas de relacionarse con nosotros, sea proveyendo productos como invirtiendo directamente acá a sacar provecho de lo que sea posible según escojan muy bien sus nichos de participación. Señora Herrera, dado ese discurso público del gobierno de Donald Trump de asfixiar al gobierno de Venezuela, de no de no seguirle dándole oxígeno de distintas maneras, y ahora con esa entrada de Chevron, entonces hay como ese doble mensaje de sí le está dando oxígeno. ¿Hay posibilidades o está bien? ¿Usted cree que es posible que haya una negociación que es, digamos, algo que es público, pero que haya unas negociaciones o condicionamientos debajo de la mesa de los cuales no conocemos? Es decir, que con el gobierno de Venezuela haya una serie de condicionamientos que no conocemos para poder entrar a Venezuela. Yo creo que es imposible que ocurra lo que ha ocurrido, no solo lo que ocurrió el 24 pasado, sino es porque hay unas permanentes relaciones de negociaciones que no son públicas ni las podemos conocer, pero es evidente que las hay. Y la otra cosa que yo creo que es importante tener presente es que el verbatim, la elocuencia más antagónica hacia Venezuela y la visión más radical a ese endurecimiento ha provenido precisamente de Rubio, que tiene el cargo muy importante que tiene y ese rol crucial que se supo que realizaron los que llamaron en la prensa norteamericana, los llamaron los Crazy Cubans. Entonces, ellos tienen una visión muy de los años 50, de cuál es el enfoque de presión que hay que tener con países de diferencia. Pues entonces no encuentro
creo que esa dicotomía va a estar permaneciendo ahí sobre el tapete por algún tiempo más. Sí, señora Herrera, se nos acaba el tiempo, pero no queremos despedirla sin preguntarle por un tema que ha sido noticia pues en Colombia y en Venezuela, y tiene que ver con la zona binacional que han anunciado pues los dos gobiernos, desde Nicolás Maduro hasta aquí el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo ve usted esa zona y si ve la posibilidad comercial y que se dé, y ve usted también los riesgos que están advirtiendo desde este lado, desde Colombia, en el tema militar? Creo que hay las bondades y potencialidades no son idénticas para ambos países según el nicho de que se trate. Creo que es un espacio de crecimiento muy importante. Sí creo que es un asunto delicado para ambos lados de la frontera y que exige, por supuesto, lograr transmitir una percepción de paz duradera y de interés en la región importante, porque el espacio que hay allí es vital y la historia de ambos países y de las vivencias en la frontera creo que bien lo justifican, ¿no? Pues señora Tamara Herrera, gracias por estar con nosotros. Queríamos conocer la visión de una experta en estos temas, porque a veces la economía se nos escapa por las manos y hay que saber qué pasa ahí en el día a día con el ciudadano común y corriente, y me parece que usted nos pone los pies sobre la tierra sobre lo que significa estas decisiones del gobierno estadounidense. Feliz día para usted. Muchas gracias a ustedes. Gonzalo, ¿quedó tranquilo con estas respuestas de la señora Tamara Herrera? Pues sí, o sea, Jennifer, yo lo que le puedo decir, y se lo he comentado a lo largo de este último año con respecto al tema político, es que en Venezuela, uno que tiene conexiones muy cercanas, la gente no está interesada en la política, no le importa la política, sino simplemente trabajar y echar para adelante. Estamos viendo como hay un resurgir muy pequeño de la economía venezolana, una especie de burbujas, pero la gente está dedicada a eso, ¿no? A dejar a un lado la política, a resignarse a tener que vivir con el chavismo en el poder y a seguir trabajando y apostándole al país, porque no queda de otra. Jackson, Gonzalo, porque usted nos tiene para finalizar un dato de lo que está pasando con el astro. Mire, el astro del pop, el rey del pop, usted sabe que están en este momento en proceso de producción de lo que es la biopic de Michael Jackson, la película biográfica de Michael Jackson, en este boom de cinematográfico de cantantes que están llevando su historia al cine. Pues bien, lo que ha dicho Lionsgate, que es el estudio responsable de la producción, es que la película se vuelve a atrasar. Ya se había conocido hace unos meses atrás que la proyección de la misma se atrasaba para diciembre de este año, pero lo que acaba de decir la productora es que estamos teniendo muchos problemas de producción con algunos derechos de canciones, con la familia de Michael Jackson, con un tema de actores, así que la nueva fecha para el estreno de la película del Rey del Pop es el 24 de abril del año que viene. El estreno 24 de abril. Y yo, la verdad, me genera mucha curiosidad por el tema pues de la historia de Michael Jackson, pues que realmente fue una estrella del pop, pero también tuvo sus rollos con la justicia. Es que justamente parte del problema que está teniendo ahorita la producción de la película es con eso, ¿no? Porque el guión original incluye detalles de uno de los casos judiciales en contra de Michael Jackson que no estaban permitidos dramatizar en un futuro. Entonces están viendo cómo hacer legalmente, si se puede dramatizar o no dentro de la cinta, o si van a tener que borrar todo lo que grabaron. Pues interesante a ver cómo sale esta biopic, la historia del señor Michael Jackson. Con esto terminamos, ya viene Meridiano Blue.